Luchará, ¿qué eres? ¡Un ¡El Señor lo bendiga! Ahora sí. Planeado, que pensado, pero hoy es un texto que voy a intentar pedir al Señor que me ayude a desarrollarlo, porque desde esta mañana me venía este texto a la mente, llevo meditándolo tiempo y siguiendo aquí, pues de nuevo tengo esta inquietud. Así que me voy a sentir obediente al Señor, me lanzo en fe y le voy a compartir en esta tarde lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Todos conocemos la historia de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Ya saben que Jairo era una persona muy influyente, era el principal de la iglesia que había en aquel entonces. Y claro, este hombre tenía una gran necesidad porque su hija estaba enferma, había oído que Jesús pasaría por allí y habiendo tenido conocimiento de ello, entonces fue tras de él y lo encontró. Y a pesar de que durante el trayecto hubo momentos en los que el Señor seguía trabajando y seguía haciendo cosas, por fin llegó el momento en el que Jairo ya no podía impacientarse más y llevarse para casa al maestro. Y dice así la palabra de Dios, Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 38. Dice: y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, dice, sino que duerme. Damos un aplauso a la palabra de Dios. Recuerden cómo termina este versículo que dice: la niña no está muerta, dice, sino que duerme. Hoy vamos a hablar desde una perspectiva espiritual. No vamos a hablar desde la perspectiva terrenal, porque hoy toca hablar de cosas espirituales. Y ustedes saben, iglesia, porque Luchana lo sabemos, que para que uno esté espiritualmente inerte, sin actividad, sin vida, no hace falta gustar muerte. Una persona puede estar perfectamente vivo en la carne y espiritualmente estar sin vida. ¡Qué bien! Y de la misma forma, también los hay que están vivos o quizás con la salud no tan bien, pero espiritualmente están en un lugar especial. Estar a un nivel impresionante y estar más vivos que nadie y tener un propósito de Dios perfecto y activo para su vida. Amén. Entonces, ante estas dos realidades, yo me lanzo en fe. Y quiero pensar que hoy en día estas dos realidades son las que más tenemos en la iglesia. ¿Y por qué me ha movido el Señor a compartir esto? La verdad es que si echamos una mirada a cómo se encuentra hoy en día el panorama mundial, o sea, salimos de España y vemos cómo se encuentra el panorama mundial, podemos ver que algo está ocurriendo que está perturbando todo. Podemos ver que ocurren cosas que pensábamos que nunca llegaríamos a ver o llegaríamos a experimentar. La verdad es que incertidumbre es la palabra que mejor define el momento en el que nos encontramos. No sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos cuál va a ser el siguiente movimiento. Lo que sí sabemos es que la vida como la entendíamos antes está cambiando. Y yo les llevo ahora mismo a la porción de la palabra donde se encuentra Juan el Bautista. Juan el Bautista está bautizando y cuando bautiza repite esta frase y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando predicaba esto Juan, lo que quería hacer es hacer un llamamiento a la gente para que la gente viniera arrepintiéndose a los pies del Señor, porque ocurría algo.
el reino de los cielos se había acercado. Las cosas estaban cambiando. Parece ser que había otra oportunidad, que había solución para el dilema que se planteaba. Ustedes saben que muchos son los que oyen la palabra, pero la palabra no tiene el mismo efecto en todas las personas. Porque hay personas que pueden escuchar la palabra y no tener fe y la reciben, pero la palabra queda sin fruto, la palabra queda sin nada, queda vacía, son palabras huecas. Pero luego hay personas que reciben la palabra y a través del poder que trabaja en ellos, que actúa en ellos del Espíritu Santo, esa palabra les puede llegar a constreñir por dentro y les puede llegar a abrir los ojos espirituales y poder ver en la circunstancia y en la situación que se encuentran y entienden que para poder vivir una vida plena necesitan al Señor. Y necesitan arrepentimiento y necesitan cambiar el curso de su vida, porque tal y como van las cosas, hoy necesitamos más que nunca el arrepentimiento verdadero. Y eso solamente viene, como dice la palabra de Dios, a través del oír la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que además hace falta un ingrediente extra más, que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias al poder que actúa el Espíritu Santo a nosotros hace que esa palabra tome fuerza, tome poder y podamos abrir los ojos espirituales y vernos reflejados en la Biblia como lo que es un espejo, a través del cual podemos ver todos nuestros defectos, todas las cosas que tenemos que cambiar, todo el proceso que yo tengo que mejorar y a partir de ahí poder pegar el giro que necesita mi vida. Pero hay un problema y un inconveniente, y es que hoy en día vemos que es como que en líneas generales hay como un letargo, un sueño que está afectando a todos. ¿Y ese sueño qué hace? Muy sencillo. Lo primero, nos transmite tranquilidad. No paz, tranquilidad. ¿Pero cuánta tranquilidad? La suficiente como para quedarme en mi casa y no venir a la iglesia. ¿Cuánta tranquilidad? La suficiente para quedarme tranquilo en mi sofá, con respeto a los hábitos, viendo la tele y no ponerme a orar. ¿Qué digo orar? Leer la palabra, a saber dónde estará la Biblia, es que ya no me acuerdo dónde la dejé. Claro. Estamos dormidos a tal punto, hay tanto sueño que podemos decir, como decíamos antes en la palabra, que estamos inmersos en un letargo y en un sueño del que tenemos que despertar. Porque miren, el perezoso anhela todo y se propone en su vida hacer de todo, pero dice la palabra de Dios que nada alcanza, nada. Hoy en día hay un problema grande, hermanos, y es la comodidad. Hay que salir de la zona de confort. Estamos todos inmersos en una vida en la que buscamos tranquilidad. Queremos tranquilidad. Se habla mucho de ansiedad. Se habla mucho de que necesitamos paz. Pero la tranquilidad, como la entendemos, no es buena. Porque ese tipo de tranquilidad lo que hace es aletargarnos, dormirnos, dejarnos como sin trabajo, dejarnos como sin deberes. Y entonces ya no queremos hacer nada. Ya no queremos seguir en ese progreso que hablábamos de perfeccionamiento, de santificación progresiva. A mí me han enseñado que tengo que ser salvo, ya he alcanzado la salvación, ya he hecho todo, ya no me queda nada más que hacer. ¡Qué equivocados estamos! Hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, y este es el momento en el que tenemos que decir: es hora de despertar del sueño, es hora de trabajar, hay mucho que hacer. Que a veces estamos tirados como Elías en el enebro esperando, me dan de comer, tengo una sombra que me cobija, quizás tengo un arroyo de Querid donde puedo beber agua y saciar mi sed, y estoy tranquilo y no pido más. Pero es que el cristiano no puede vivir así. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice: el hacha ya está puesta en el tronco, y todo árbol que no dé buen fruto, dice, será cortado y arrojado al fuego. Pero yo digo en esta tarde, ¿cuántos están dispuestos a despertar del sueño? Y como decíamos antes, que la niña no está muerta, que la niña está durmiendo. ¿Cuántos quieren despertar al evangelio de
es que se trata de eso. Tanta comodidad que hemos buscado y nos han traído la ruina. Que antes, los de antes, con muchísimo menos, hacían muchísimo más. Y es que ahora resulta que, pues bueno, pues igual no encuentro la prenda que necesito, no vengo al culto. Que si igual resulta que trabajo y estoy cansado o me duele un poquito la cabeza, no me esfuerzo. Que quizás resulta que si la visita no me gusta, pues me quedo en casa. Que si igual resulta que me dan el día con la megafonía, pues prefiero no venir para que no me duele la cabeza. Pero tengo que decir una cosa. Este tipo de cosas lo que están haciendo es robándonos la paz del Señor. Porque no es una tranquilidad verdadera. Esa es la pereza que Jehová la reprenda. Que nos impide esforzarnos, venir cada día al culto y seguir nutriéndonos de la palabra de Dios. Porque como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y yo creo que hoy tenemos mucha descompensación, porque poca palabra es la que estamos teniendo, que sale de la boca de Dios, y mucho alimento es el que estamos comiendo. Gigi Ávila siempre decía, el ídolo de este mundo es la comida. Sí. La gente come muchísimo más de lo que necesita, y de ahí vienen las enfermedades, los malestares, y todo viene a raíz de ahí, muchas cosas. Pero quiero decir, es hora de despertar. Mire, yo me he propuesto en mi vida, el otro día me quebranté escuchando una alabanza y dije, Señor, voy a mejorar. Me he propuesto volver a retomar los ayunos. Porque les digo una cosa, no hace falta ser un siervo, un ministerio, para tener que ayunar para el Señor. Que eso es crecimiento espiritual y necesitamos todos. No hace falta tampoco ser un ministerio para ponerse una horica, media hora, 15 minutos a orar todos los días. No hace falta ser un ministerio para leer la palabra, porque la palabra no hace falta que nos la prediquen, la palabra la podemos leer. Y el Espíritu Santo nos da el entendimiento que necesitamos. En esta hora vuelvo a repetir, es hora de despertarse y salir del sueño en el que nos encontrábamos. Porque como decíamos antes, la niña no está muerta, está viva. Está durmiendo, Isaí, es momento de despertar, que la niña está durmiendo. Hay que despertarla, hermanas. Es momento de esforzarse y seguir luchando, porque hay que despertar a la niña que llevamos dentro. El Espíritu Santo hoy está contristado, porque dice que hace mucho tiempo que no le buscamos, que ya no se le busca como antes, que ya no se le ora como antes, que ya no se le canta como antes, y ahora se está convirtiendo en un vecino, cuando tenía que vivir dentro de nuestra casa y hacer nido. Yo me he propuesto en mi vida cambiar. Yo me he propuesto en mi vida mejorar. Yo me he propuesto en mi vida romper con la monotonía y esforzarme. Porque dice en la palabra, no daré a Jehová nada que no me cueste. Es muy bonito decir, Señor, te entrego mi vida. Pero no encontramos ni un momento para tener intimidad con el Señor. Hay que esforzarse, hermanos. Hay que esforzarse, hermanas. Recuerden que hay que despertar del letargo. Porque, como decíamos antes, de la misma manera que no hace falta gustar muerte para estar inerte, tengo que revelarles algo también muy importante. Hay una cosa que se llama gozo de la salvación. Hay una cosa que escasea en las iglesias que se llama el gozo del Espíritu Santo. Hay una cosa con la que se levantaban antes los primeros de la obra, que les daba fuerzas para seguir adelante en el camino. Hay una cosa con la que mucha gente se despierta y se desvela por las noches y de madrugada, que le ayudan a leer y a orar al Señor. Hay una cosa que resulta que era lo que movía a los de antaño a poder seguir ayunando y a mejorar y a ir cada día en progresión y en crecimiento. Y es que experimentaban el gozo de la salvación. Pero quiero decir, no se puede sentir ningún gozo de la salvación si estamos dormidos. No hay ningún gozo posible si estamos en un momento en el que estamos dormidos y tenemos que despertar. Quiera Dios en esta tarde que podamos despertar para poder, no digo gozar, disfrutar del gozo de la salvación. Mire David lo que decía, devuélveme
el gozo de la salvación. Luego podemos afirmar en la palabra que no hace falta gustar muerte para sentir que tienes un trocito del cielo aquí adentro. Y esas son las cosas que me motivan para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir trabajando, para seguir esforzándome, para seguir confiando en el coro, para seguir confiando en los ministerios, para seguir confiando en mis hermanas, para seguir confiando en mis hermanos. El gozo de la salvación es algo que tendría que vivir con nosotros todos los días y en todo momento. ¿Se acuerda usted cuándo fue la última vez que sintió el gozo de la salvación? Sí, el gozo de la salvación. Disfrutar de decir que soy salvo, que tengo el cielo ganado, que no me importa lo que está ocurriendo ahora, porque sé que me espera una vida de gloria y de bendición. Por eso esas palabras tienen que surtir en nosotros efecto y decir que la niña no está muerta, que está durmiendo, yo tengo que despertar. Hay un gozo que me estoy perdiendo y llevo mucho tiempo así, y es que me he acostumbrado a vivir de esa manera. Y no puede ser, como decía la alabanza, venir al culto y no ser lleno de tu presencia y marcharme a casa vacío porque yo quiera. Pero yo digo en esta tarde, la iglesia de Luchana no se conforma, la iglesia de Luchana se despierta, la iglesia de Luchana anhela el gozo de la salvación. Y hoy lo decimos, Señor, devuélvenos el gozo de tu salvación para poder vivir cada día y disfrutar. Porque cuando vives alineado con el gozo, la realidad que te rodea pierde valor y pierde sentido. Para nada te puede robar la paz. No es lo mismo tener paz que tener tranquilidad. ¡Qué bueno! No es lo mismo. Lo creo. Porque la tranquilidad te deja dormido, te aletarga, te hace dormir. Pero la paz de Dios te mantiene firme, gozando, dispuesto, sabiendo que nuestra esperanza en el Señor siempre va a ser victoriosa. Por eso en esta tarde voy a terminar con las mejores palabras. Dice la palabra de Dios: Talita Kumi, niña, a ti te digo, despiértate de una vez y disfruta del gozo de la salvación. Porque no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Vamos a disfrutar, vamos a despertar y el gozo de la salvación a volverlo a sentir en nuestras vidas. Porque Dios nos ha regalado una vida tan grande como para menospreciarla y viviendo de cualquier manera. Amén. ¿Qué le parece si da un aplauso al Señor y el cielo con ustedes? Luchana, ¿qué eres?